Si me acompaña, por favor, con su Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Hoy planeamos, con la ayuda de Dios, cerrar este capítulo 6 de Mateo. Recuerde que estamos en el Sermón del Monte. Sermón del Monte abarca Mateo 5, 6 y 7 y hoy estamos por terminar el capítulo 6. Toda esta sección, el Señor Jesucristo ha estado enseñando básicamente un principio general, y ese principio general es que la avaricia te aleja de Dios. Así es como se ve la avaricia. En el capítulo 6, versículos 25 al final, hemos visto, y desde antes hemos visto cómo se ve la avaricia. La avaricia se ve como un hombre que su tesoro es lo terrenal, que sus ojos están en lo terrenal, que su señor son las riquezas y el dinero, y que su búsqueda son las cosas de este mundo. Esto es un avaro. Y el Señor Jesucristo ha estado enseñando que la avaricia te aleja de Dios. Pensar en lo material, tener lo terrenal en la mente, con la mente enfocada en eso, simplemente te aleja de las cosas espirituales. Y es un impedimento para el reino de Dios. Pero en la sección que estamos ahora, de los versículos 25 hasta el final, el Señor Jesucristo ha estado enseñando un principio específico, y ese principio es acerca de la preocupación. Jesucristo ha planteado que la preocupación es pecado porque es desconfianza en Dios. Quiero decirle que nada más y nada menos, este es el octavo mensaje y último, por fin, de toda esta sección. De verdad que el Señor nos ha bombardeado con 8 mensajes de estos versículos en torno a la preocupación, y creo que hace justicia a nuestra necesidad. Somos personas débiles, inclinadas a la preocupación por las cosas terrenales, y Jesucristo usó estos versículos para darnos, recuerda, 6 razones para no preocuparnos. Jesucristo dice 3 ocasiones: no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Y esto es la preocupación. Es el desorden mental, merignao. La palabra griega significa internamente tu cerebro tira en todos lados, ansiedad por preocupaciones de las cosas materiales. Y ese es el punto. Jesucristo está enseñando la preocupación es pecado, porque es desconfianza de Dios. Por eso Jesucristo lo prohíbe. Es pecado, es desconfiar. Y hemos usado hoy 8 mensajes para hablar de las 6 razones que Jesús da para no preocuparnos. Solamente déjeme hacer un repaso rápido porque han sido 2 meses de esto y solo quiero que lo tenga fresco en su mente. Primera razón por la que no debemos preocuparnos, le llamé por razón de importancia. Recuerden el versículo 25, Jesús dijo: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En otras palabras, si Dios te ha dado lo importante, cuerpo y vida, ¿no te dará también lo que sustenta eso? Que es el alimento, la bebida y el vestido. Claro que sí. Dios crea y Dios sustenta lo que crea. Ten confianza. No hay por qué preocuparse porque el Dios creador también te sustenta. En segundo lugar, vimos la segunda razón para no preocuparnos es por razón de valor, por razón de valor. Y es cuando Jesucristo dice: no valéis vosotros mucho más que ellas, refiriéndose a las aves. Y el punto es que para Dios valemos, y por eso nos provee, porque para Él tenemos valor, dijo Cristo, más que las aves. Así que Dios siempre provee para lo valioso. Por eso no tenemos por qué preocuparnos. En tercer lugar, la tercera razón que Cristo dio, le titulamos razón de incapacidad. Razón de incapacidad, y está fundada allí en el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuándo fue la última vez que preocuparte te ayudó en algo? ¿Cuándo fue la última vez que preocuparte cambió las circunstancias? ¿Cuándo fue la última vez que preocuparte te dio un poder especial para lograr exactamente lo que querías? No, nada de eso. La preocupación no tiene ningún poder, la preocupación no logra nada, la preocupación es incapaz. Por eso Jesucristo dice: no te preocupes, porque la preocupación no te lleva a lograr nada. En cuarto lugar, cuarta razón, vimos que Jesucristo nos enseña la razón de fe. No debes preocuparte por razón de fe. Y el Señor Jesucristo preguntó: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y en este pasaje, en este versículo, en esta razón, Jesucristo toca el fondo del asunto. Y el fondo del asunto en la preocupación es la fe.
El problema del que se preocupa está en su fe, tiene una fe débil, una fe flaca, si es que es creyente. Así que Jesucristo dice, tu fe debería dar, una fe madura, una fe firme, una fe sólida, una fe certera, debería darte la certeza de que Dios te proveerá. Dios te proveerá porque Él lo ha prometido y esta noche estaremos hablando un poco de esto. En quinto lugar, Jesucristo nos enseña la razón de la diferencia. ¿Por qué no debes preocuparte? Quinta razón, por razón de diferencia. ¿Dónde está la diferencia? En que los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes no. Digo Cristo, ustedes no. Ustedes son diferentes. Ustedes viven diferente. Ustedes no viven para lo que vive el mundo. El mundo vive para las cosas físicas, económicas, financieras, pero ustedes no. Ustedes viven buscando el reino de Dios y su justicia. Por razón de diferencia, no deberíamos preocuparnos porque eso es característico de los incrédulos o los gentiles. Hoy llegamos a la sexta y última razón de por qué no debemos preocuparnos y está basada en el versículo 34 y es todo lo que veremos hoy. Versículo 34 es nuestro texto y le he titulado a esta última razón para no preocuparnos. Jesucristo dice, no te preocupes por razón de enfoque. Por razón de enfoque. Déjeme leer para usted el versículo 34, final del capítulo 6, dice Cristo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este es nuestro texto de este momento, ¿de acuerdo? Todo estará allí. Jesucristo está enseñando, básicamente, en pocas palabras, con este versículo 34, enfócate en el día de hoy. No te preocupes por el mañana. Básicamente la idea de Cristo, muy sencilla. Ahora, no, es sencilla, pero al mismo tiempo es profunda. En esencia, Jesucristo nos está llamando a vivir enfocados en el día de hoy, en el reino de Dios de hoy, en la vida de hoy, en el presente, sin preocuparnos por las cosas del futuro. Es lo que está enseñando Jesús. Enfócate en el hoy. Y por razón de enfoque, si te enfocas en el hoy, no te preocuparás por el mañana. Enfócate en el hoy. Enfócate en el hoy. Este es el grito de Cristo en el versículo 34. Por supuesto, Él no está diciendo solo enfócate en el día de hoy, sino en lo que ha dicho en el versículo 33. Enfócate en el hoy, en el reino de Dios. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios. Entonces Jesucristo está diciendo, ubica tu energía, ubica tu fuerza en buscar el reino de Dios hoy. Hoy. Dedícate al hoy. No te preocupes por el mañana. Porque en cuanto te preocupas del mañana, viene algo. ¿Qué viene? Preocupaciones. Preocupaciones. Vivir en el hoy, enfocado en el hoy, te libra de preocuparte. Por eso Jesucristo es tan sabio y nos dice, vive hoy, vive en el hoy, enfocado en el hoy, en el reino. Y cuando realmente nos enfocamos en el presente, en la gloria de Dios, en la voluntad de Dios, en ser fiel a Dios hoy, esto es el mejor antídoto para la preocupación. Cuando te enfocas en el hoy, la preocupación por el mañana sale sobrando. Entonces, ¿por qué debemos vivir sin preocupaciones? Jesús dice en sexto y último lugar, porque debes vivir enfocado en el hoy, no en el mañana. Ahora Dios nos manda esto, no solamente aquí. Por ejemplo, en Salmo 118, versículo 24, la Biblia dice, este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cuándo? Hoy, este día, este día. Enfócate en este día, dice Dios. O como en Efesios 5, donde Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo vas a aprovechar el tiempo? ¿Cuál tiempo? ¿El pasado, el presente o el futuro? El presente. La Biblia nos manda a enfocarnos en el presente, en el hoy, en el día a día, no vivir en el futuro. Romanos 13:11, Pablo hace lo mismo y dice, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Ahora, ahora. Lo importante es ahora. No es que te preocupa hacer, es que estás haciendo hoy. Jesucristo nos está llamando a enfocarnos en el día de hoy, en su reino.
En cuanto a la salvación, esto también es realidad, enfocarte en el hoy. Por ejemplo, Hebreos, el autor a Hebreos dice en 3:13, antes exhortaos los unos a los otros en tanto que se dice hoy. El día de salvación es hoy, no es mañana. Aquellos que dicen, yo haré caso de Dios algún día, cuando ya esté postrado a punto de morir, ahí le haré caso a Dios. El día de salvación es hoy. El día de salvación es hoy. Vive el hoy, enfócate en el hoy, en amar a Dios hoy, en creer en Cristo hoy. Como dice también, por ejemplo, segunda a los Corintios 6, donde Pablo menciona, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La Biblia nos manda, Dios quiere que estemos bien enfocados en el hoy. En cuanto te enfocas en el futuro, te preocupas. En cuanto te enfocas en el hoy, vives confiando en Dios. Y saben, es muy insensato intentar vivir en el mañana o preocuparte por el mañana. Porque Santiago dice, cuando no sabéis lo que será, mañana. No sabes lo que va a suceder mañana, por lo tanto, querer vivir en eso es tan insensato. Quien vive enfocado en el hoy, para el reino de Dios, confiando en el Señor, no se preocupará, descansará en el Señor. Esto es lo que Jesucristo está diciendo aquí. Por tanto, quien vive en el pasado es amargura. Quien vive en el futuro es preocupación. Quien vive en el presente es confianza. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Vivir enfocados, confiando en Él hoy. Una vez más, el texto dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Enfócate en el hoy. No te preocupes por cosas que aún no son reales, no existen. Oh, hermanos, esto es tan clásico en cuestiones de salud, cuestiones familiares, ni ha pasado el evento, ni estás seguro si va a pasar y ya estás preocupado por algo que no es realidad. Jesucristo está diciendo con mucha sabiduría, no te preocupes por cosas que aún ni existen, que pertenecen al futuro. Y de hecho, de nada sirve preocuparte por el futuro, no ayuda en nada y de hecho duplicamos la carga. Porque si ya cargamos con lo de hoy y todavía queremos preocuparnos con lo de mañana, eso nos hace doble carga en nuestro corazón. Es como si Jesús dijera, bastantes problemas tenemos con el día a día como para afanarnos por el futuro. Ahora, Jesucristo aquí no está permitiendo que te preocupes hoy, pero mañana no. No, esa no es la idea. En todo el pasaje Jesucristo ha dicho lo mismo, no te afanes, no te afanes, no te afanes. La preocupación está prohibida por Cristo. Lo que Jesucristo está diciendo es enfócate en el hoy. Enfócate en vivir para el reino de Dios hoy. Quiero desde ahora tratar de ayudarle a entender una gran diferencia que existe, porque algunos de nosotros, quizá usted, ha estado muy envuelto en filosofías que son terrenales, no bíblicas, que se parecen mucho a lo que estoy predicando en este momento. Ustedes ya a mejor que alguno empezó a decir, sí, pastor, es como el vive el día a día. Yo vivo al día en la vida cristiana. O yo vivo un día a la vez, mi Cristo. ¿Verdad? ¿Cuántos recuerdan eso? Que por cierto, no es un canto, mucho menos es un himno. Es una canción tradicional cantada por los Tigres del Norte. Qué horrible que tenga que mencionar eso en un sermón, pero es para que usted lo discierna. Y esa canción, por ejemplo, no contiene nada de espiritualidad, nada. Fue escrita y cantada en un tiempo de mucha convulsión social, mucho sufrimiento, mucha pobreza, muchos mexicanos yéndose al extranjero y ese canto lo convirtieron como en una bandera que no tiene nada que ver con la Biblia, pero lo convirtieron como en una bandera de decirle a Dios, Dios, ayúdame cada día, ayúdame cada día. Aclaro, hermanos, esta filosofía mexicana, terrenal, diabólica, no es de la que está hablando aquí Cristo. Sí, pastor, yo vivo al día a día, el día a día, un día a la vez, mi Cristo. No está hablando aquí el Señor eso. Aquí está hablando, enfócate en mi reino hoy y no te preocupes por el mañana. Eso es lo que Cristo está diciendo. Cuidado, porque a veces hay filosofías muy similares y ahí están los cristianos siguiéndolas y no conocen la distinción con lo que dice la palabra de Dios. Lo que Jesucristo sí está enseñando es que es innecesario preocuparse porque el mañana es desconocido. Y de hecho, para muchos de nosotros, el mañana ni siquiera llegará.
ni siquiera llegará. Y nos preocupamos por algo que ni siquiera llegará. Jesucristo está enseñando, enfócate en el hoy, confiando en Dios, viviendo para mi reino y libre de preocupaciones. Déjeme darle un par de ilustraciones para que entendamos lo que Jesús está diciendo en este versículo 34. Primero, ¿recuerdan el maná? Allá en Éxodo capítulo 16. En el Antiguo Testamento, cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo mete al desierto, el maná es una excelente ilustración de lo que Jesucristo está diciendo aquí. Enfócate en mi reino, no te preocupes por mañana. El maná era eso. El maná era la lección objetiva de Cristo, de Dios, haciéndole a su pueblo Israel, tratando de enseñarle a vivir enfocado en su reino hoy sin preocuparse por mañana. ¿Recuerdan cómo era el maná? ¿Cómo funcionaba esto del maná? Dios enviaba la porción para cada día, un gomer por persona. Y la instrucción de Dios fue muy sencilla. Salgan, recojan un gomer, regresen, cómanlo y no recojan para el siguiente día. La palabra de Dios dice que algunos desobedecieron y salieron y tomaron lo doble. ¿Por qué? Porque se preocuparon por el mañana. Y la Biblia dice que esa porción de que era para mañana amaneció y se agusanó y hedía. Apestaba, prácticamente se echó a perder. Dios les está enseñando a vivir enfocados en confiar en Él hoy sin preocuparse por el mañana. Ahora, aquí había algo milagroso, tremendo. ¿Recuerdas que cuando era el sexto día de la semana, Dios les dijo, hoy sí recojan doble porción? ¿Por qué? Porque el séptimo día es día de reposo, no va a caer maná, así que el sexto tomen doble. Y uno dirá, pero se va a gusanar, va a pasar lo mismo. Bueno, aquí está el milagro de Dios. Y es que siempre que Dios provee, Dios hace milagros. Dios provee milagrosamente, lo hizo con Israel. El sexto día recogían doble y amanecían el séptimo, era día de reposo, y no se agusanó y no hedió. ¿Por qué? Porque Dios controla la provisión de su pueblo. Y tú tienes que entender eso. Las matemáticas, las finanzas, la economía de Dios es distinta a la terrenal. Es distinta. Dios provee y suple, y en medio de eso lo hace milagrosamente. Esta noche vamos a hablar un poco de eso. Venga aquí. Dios le estaba enseñando a su pueblo a vivir en el hoy. Sal por el gomer de hoy. Sal por el gomer de hoy. Algunos de ustedes están saliendo a buscar gomer de mañana y se les va a gusanar y va a heder, porque no están confiando en el Dios que te manda a enfocarte en el reino de Dios hoy. Creo que Israel con el maná es un ejemplo fascinante. Pero hay otro ejemplo, otra ilustración en Lucas 12. ¿Recuerdas el rico insensato? Esta fue una parábola del Señor. El rico insensato que quería preocuparse por el futuro y dice, tengo muchos bienes, ¿qué haré? ¿Se acuerdan? Y dice, edificaré graneros más grandes, para meter todas mis posesiones, todo mi grano, toda mi cosecha. Y dice la parábola que ese hombre lo hizo. Y cuando edificó graneros y graneros y graneros y graneros y más grandes, entonces se sentó y le dijo a su alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, reposa. Pero Jesús dice que oyó una voz que dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todos esos graneros que has provisto. ¿De quién será? Dicho de otra manera, los vas a perder. Y luego el siguiente texto es el más importante, porque el siguiente versículo es la conclusión de Cristo y Cristo dice, así es, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Este hombre edificó graneros pensando en el mañana, porque él dice, yo edificaré y tendré, y ahora sí, alma, muchos bienes tienes para muchos años. ¿Ves su noción? Él está pensando futuro, y Dios le dice, necio, por pensar en edificar graneros, descuidaste tu relación con Dios. Por estar pensando en graneros grandes, no hiciste tesoros para con Dios. Y esto es realidad. Quien se la vive edificando graneros para futuro, básicamente descuidará siempre su vida con Dios, el reino de Dios. Este es el rico insensato y algunos pueden estar aquí edificando graneros muy grandes que nunca usarán. Edificando graneros muy grandes que nunca disfrutarán. Dedicando su vida a eso y nunca lo disfrutarán. Enfocados en el reino terrenal en lugar del reino celestial. Esto es lo que Cristo está diciendo. Enfócate en mi reino hoy.
Enfócate en mi reino hoy. Una vez más, el texto dice, véanlo, versículo 34, así que no os afanéis, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Bien, ahora quiero darles la clave para entender todo este versículo, ¿de acuerdo? Hay una clave para entender este versículo muy fácil. Lo vamos a desglosar, lo vamos a dividir, lo vamos a estudiar a la más profundidad que podamos, pero esto primero es la clave que le ayuda a entender este versículo. ¿Listo? Este versículo es un proverbio. Quiero decir, no que está en proverbios, sino que Jesucristo cierra su discurso con un proverbio. Estas frases conforman un proverbio. Ahora, para todos ustedes, ¿qué es un proverbio? Un proverbio es parte de la poesía hebrea, poesía judía. Los judíos tienen su propia poesía, que es distinta a la nuestra. Nuestra poesía es en rima, la de ellos no. La poesía de ellos es en un sistema poético que se llama paralelismo. Y escuche, tiene que saber esto, porque tenemos que entender esas cosas para entender la Biblia, porque quien lo escribió así. Y Cristo lo dijo así, como un proverbio. Ahora, antes de decirle del proverbio, es fascinante que Jesús se cierre su discurso con un proverbio, porque era algo común entre los judíos. Incluso hoy, cuando alguien va a cerrar un discurso, la última frase es como que el sello, ¿no? Es como la cereza del discurso, la frase final. Muchas veces los políticos o los oradores terminan su discurso y la última frase, lo último que dicen antes de bajar es algo que lleva potencia, una frase con la que quieren que la gente se quede. Bueno, algo así eran los judíos también. Y aquí en el caso de Cristo, este último versículo es su frase final y la formula en proverbio. Ahora sí, ¿qué es un proverbio? ¿Qué es un proverbio? Tenemos que entender eso. Lo estudiamos cuando analizamos el libro de Proverbios en Recorriendo la Biblia. Pero un proverbio es una frase corta que enseña sabiduría. Eso es un proverbio. Por favor, no lo compare con un refrán, no lo compare con una moraleja, son cosas totalmente distintas. Un proverbio es un dicho corto que transmite sabiduría. Por supuesto, en nuestra Biblia hay todo un libro escrito por Salomón que se llama así, Proverbios, y son eso, compuesto de frases cortas que enseñan sabiduría. Aquí el versículo 34 es un proverbio que Cristo dijo, Él lo dijo, con eso cerró el capítulo 6. Ahora quiero decirle una vez más, se lo dije hace un momento, que los proverbios se construyen en base a algo que se llama paralelismo. Paralelismo es lo que para nosotros vendría a ser la rima. Nosotros construimos poesía con rima, ¿no? Y las poesías, y ya viene el Día de las Madres y todo eso, y la poesía es rima. Para nosotros en español, la poesía es rima. Para un judío no. Para un judío no le interesa que rime. A lo que un judío le interesa la poesía es que tenga un paralelismo. ¿Qué es paralelismo? Equilibrio entre ideas y conceptos. Por lo tanto, los judíos en los proverbios lo que hacen es hacer dos o más frases y a través de esas frases hacer un paralelismo de ideas entre esas frases que transmiten un equilibrio de lo que se está enseñando. Déjeme darle un ejemplo para no ser tan técnico en eso. Existen, por ejemplo, proverbios que tienen un paralelismo sinónimo, así se llama, donde la primera frase y la segunda frase dicen lo mismo, solo con diferentes palabras. Por ejemplo, allá en Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y, segunda frase, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué está diciendo? Lo mismo de dos maneras diferentes. El que conoce a Dios será sabio. Segunda frase, el que conoce a Dios será inteligente. Es lo mismo. Paralelismo sinónimo. Dos frases que dicen lo mismo con otras palabras. Dirán, pastor, yo no le veo lo poético a eso. Tú no eres judío, por eso no lo ves. Pero ellos así lo hacen. Es su poesía. Ahora, hay otra clase de proverbios, por ejemplo, los proverbios antitéticos, que es lo opuesto. La primera frase dice dice lo opuesto a la segunda frase. Por ejemplo, allá igual en Proverbios capítulo 10, versículo 4, muy claro, proverbio antitético u opuesto, dice este proverbio 10:4, la mano negligente empobrece. Segunda frase, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Lo ves? Un paralelismo de ideas que equilibra el conocimiento que se está transmitiendo. Ahora, ¿qué clase de paralelismo es el que Jesús dijo aquí? Versículo 34.
A este paralelismo se le llama paralelismo progresivo. ¿De acuerdo? Paralelismo progresivo, así se llama. ¿Cómo funciona un paralelismo progresivo? En la primera frase se dice algo, en la segunda se explica y en la tercera se concluye. Progresivo, va avanzando. Y es exactamente lo que tenemos en este versículo 34. La primera frase Jesús dice algo, la segunda frase lo explica y la tercera frase lo concluye. Es un proverbio perfecto. Desarrolla una idea en 3 frases. Primera frase, así que no os afanéis por el día de mañana. Aquí Jesucristo está dando un mandato, una primera idea. Segunda idea, explica la primera, dice la segunda idea. Porque, explicación, porque el día de mañana traerá su afán. Y Jesús usa un paralelismo perfecto. Menciona afán, menciona mañana en las 2 primeras frases. Y la tercera frase es una conclusión. Basta a cada día su propio mal. Así que creo que esta es la llave que abre el entendimiento a este versículo. Es un proverbio. La primera frase dice algo, la segunda frase lo explica, la tercera frase lo concluye. Esto es lo que Jesús quiere decirnos. Vamos a dividirlo así, primera, segunda y tercera frase. ¿De acuerdo? Estudiemos la primera. Primera frase, es un mandato. Es un mandato. Versículo 34. Así que, hay una pausa ahí. Ese así que es muy importante. ¿Por qué? Porque así comenzó. Vuelva por favor al versículo 25. ¿Cómo inició Jesucristo el discurso sobre el afán o la preocupación? Por tanto, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, etcétera, etcétera. Y último versículo, ¿cómo termina? Ese versículo 34. Así que es lo mismo. Es lo mismo. Misma frase, en el griego al menos. Misma frase, así como empieza, por lo tanto, así termina, así que, misma frase. Entonces, esto Jesucristo nos está enseñando, esta es la idea completa de lo que les estoy diciendo, de inicio a fin. Esa frase concluye con lo que él ha estado diciendo, versículo 34. Así que, aquí viene el mandato, primera frase, no os afanéis por el día de mañana. Muy claro. Algunos que leen este versículo dirán, oh, aquí Jesucristo está enseñando algo nuevo porque no había hablado del mañana en los versículos anteriores. Había hablado de comer, beber, vestir, las aves, los lirios, pero no había hablado del mañana. Aquí Jesucristo está metiendo un elemento nuevo. No estoy de acuerdo con eso. Jesús menciona aquí, no os afanéis por el día de mañana, pero no es un elemento nuevo, porque escuchen, la preocupación siempre es por las cosas del mañana. ¿O tú te preocupas por cosas del pasado? No, el pasado lo puedes lamentar, pero no te preocupas del pasado. La preocupación siempre es del mañana, ¿me explico? Entonces Jesucristo no está metiendo aquí un elemento nuevo. Es más, como dijo Cristo en los versículos anteriores, ¿qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos? Futuro, mañana. Porque Jesucristo no está metiendo aquí ningún elemento nuevo al mencionar la palabra mañana. Simplemente está condensando que todas las preocupaciones, escucha esto, todas las preocupaciones son por el futuro. Siempre. Siempre la preocupación va dirigida hacia el futuro, tampoco hacia el presente. O sea, tú no te preocupas por algo que ya tienes. Yo sería un tonto si dijera, hermanos, estoy preocupado porque va a nacer mi hija Haris. Te dirás, ¿cómo que? Sí, ya nació. Ya tiene 11 años, va para 12. Pues está loco. Nadie se preocupa por el pasado. Nadie se preocupa por algo que ya tiene. Nadie se preocupa por algo que ya disfrutas. Te preocupa el futuro, lo que vendrá, lo que sucederá. Y Jesucristo está incluyendo aquí todas las preocupaciones por cosas materiales. Recuerden, hermanos, yo se los dije en uno de estos 8 mensajes. Les dije, la preocupación siempre es por cosas materiales. Siempre, siempre. Siempre es por cosas materiales. Yo jamás he oído a alguien y jamás lo voy a oír decir, oh, estoy bien preocupado, no pude dormir, pastor. ¿Por qué? Porque no estoy ganando almas, no sé qué me pasa. No estoy discipulando, nunca vas a ver eso. Nunca vas a ver a una persona deshecha de preocupación porque no está sirviendo en la iglesia.
Decir, oh, tengo insomnio, no he podido dormir, mira mis ojeras. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu preocupación? No estoy sirviendo en un ministerio, estoy bien preocupado. Jamás vas a ver eso, porque las preocupaciones siempre, siempre son por cosas terrenales, materiales, físicas, dinero, cosas, casas, monedas, billetes, trabajo, cuerpo. Ese cuerpo sigue siendo terrenal, físico, salud sigue siendo terrenal. Las preocupaciones siempre son por cosas de aquí, de la tierra. Es por eso que ojalá que entendamos, como Pablo dice en Colosenses capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba. No te preocupes por las cosas terrenales. Es la idea aquí en Jesucristo. No os afanéis por el día de mañana. Todas las preocupaciones son del mañana. Todas las preocupaciones por todas las cosas materiales son del mañana. Ahora, eh, Jesucristo está aquí diciendo algo que es muy, muy cercano a nosotros. Nosotros le tenemos a veces miedo al futuro. Miedo al futuro. Es una preocupación al final de cuentas. A veces decimos, hoy, ¿qué va a pasar el día qué? Hoy, ¿qué va a pasar cuándo? Hoy, ¿qué va a suceder cuando ya no esté? ¿Qué va a pasar cuando esto suceda? Y la guerra se va a ampliar a nuestro país. ¿Y qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Y a dónde vamos a llegar con toda esta situación que vivimos en el mundo? ¿Saben? Todas estas cosas son miedo por el futuro y es eso, preocupaciones. Quiero decirle algo. Nunca será algo bueno ni saludable preocuparse. Nunca. Nunca. Jamás. Es algo que Jesucristo ha prohibido en toda esta sección. ¿Cuál es la cura para la preocupación? Por 8 mensajes lo hemos visto. La cura para la preocupación es echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahora, una vez más, Arturo, ¿estás diciendo que cuando yo me preocupe nada más vaya y ore, vaya y ore, vaya y ore? No, no estoy diciendo eso. Cuando tú tengas preocupación, ve y ora, pero eso no acaba ahí. Tienes que entender todo lo que hemos visto. Jesucristo está diciendo, enfócate en mi reino. El problema es que estás enfocado en otra cosa que no es el reino de Dios, por eso te preocupas. Claro, cuando hay una preocupación, ve, ora, descansa en el Señor, pero de ahí vive y reorienta tu vida hacia la voluntad y el reino de Dios. Y tú estás lleno de trabajo y todo tu mente es trabajo, enfocado en el trabajo, enfocado en este reino terrenal, enfocado en el mundo de ahora. Entonces, por eso vienen las preocupaciones. Esta no es la vida que Dios tiene para nosotros. No es. Enfócate en el reino de Dios. Lo vimos la semana pasada. Ahora, solamente quiero meter aquí esto. Estamos todavía en la primera frase. Esto es un mandato. Primera frase del proverbio. No os afanéis por el día de mañana. Y va a dar una explicación ahorita de por qué no hacerlo. Pero déjeme dar otra que la Biblia da muy fuerte. ¿Por qué no debemos pensar en preocuparnos del mañana? ¿Por qué? Porque aquí le va una razón poderosísima, bíblica, potente, que espero que llene el corazón de 2 o 3 de ustedes. No debemos preocuparnos del mañana porque el mañana está en manos de Dios. Nadie tiene poder sobre el futuro más que Dios. Nadie. Quiero mostrarles solamente escuchando unos textos que la palabra de Dios da esto de forma tan contundente. Por ejemplo, el Salmo 16:5 que leímos hace un rato, dice la Biblia, tú sustentas mi suerte. Esta es una manera de decir, Señor, tú te encargas de mi futuro, mi destino está en tus manos. La palabra suerte en la Biblia no significa lo que tú crees. Que tenga buena suerte. La palabra suerte en la Biblia significa futuro, destino. Y David dice, Señor, en tu mano está mi destino. Tú sustentas mi destino. Lo dice básicamente igual en el Salmo 31. Dice la Biblia, el miedo me asalta, dice David, y por todas partes. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Es otra manera de decir, Señor, tú tienes el control de mi futuro. Tú sustentas mi suerte. En tus manos están mis tiempos. Tiempos ahí señala eso. Las diferentes etapas de la vida, especialmente la muerte. Señor, en tu mano está el día de mi muerte. Señor, en tus manos está el día en que yo pase o cruce o experimente esto. Tú tienes el control de mi futuro. ¿Sabes? Esto debería ser una gran verdad que debería consolar a los creyentes. Dios tiene el control del futuro. Lo dice incluso Proverbios, capítulo 16, versículo 9, cuando dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová es el que endereza sus pasos.
Tú puedes pensar algo sobre el futuro, pero Dios es el único que se encarga de determinar el rumbo de ese futuro. Estoy seguro que todos lo hemos vivido aquí. Preocuparnos algo del futuro y al final de cuentas Dios hizo lo que quiso. ¿Lo has vivido? Pensaste algo del futuro, te preocupaste por eso y al final cuando ese futuro se convirtió en el hoy, Dios hizo lo que quiso. Dios hizo su voluntad. ¿Por qué? Porque eso señala que Dios es el que tiene en sus manos el futuro. Él lo controla, en su mano están mis tiempos, Él sustenta nuestro futuro. Incluso Eclesiastés, que es un libro muy dedicado a la vida terrenal, escrito por Salomón, Eclesiastés 3:14 dice esto, escúchenlo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Esto significa todo lo que Dios decide que pasará, así se hará. Es lo que está diciendo Salomón. He aprendido algo, una lección, dice Salomón. Me he dado cuenta de algo. Lo que Dios decide que pase, eso va a pasar. Y la siguiente frase del versículo dice, y nadie le puede añadir algo ni restar algo a lo que Dios ha determinado. Así es el futuro. Ahora, cuando tú crees que puedes moldear el futuro, estás perdido. El futuro está en manos de Dios. Y tan es así que escuchen este versículo de verdad que llenó mi corazón esta semana. En Jeremías 10:23 dice el profeta de parte de Dios. Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová. Escuchen lo que sigue. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Señor, me he dado cuenta de algo. Mi camino, mi futuro, no es mío. No me pertenece, está en tus manos. Es más, ni siquiera puedo corregirlo si no es por tu ayuda. Ni lo controlo, ni lo determino, ni lo corrijo. El futuro está en manos de Dios. Nosotros no podemos controlar eso, es algo que Dios hace. Es por eso que tú cuando vas a Mateo 6:34, Jesús dice, no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque el mañana no está en tus manos. Hermano, ¿podrías salir un momento de tu conciencia, sacudir tu corazón y decir, entiende, no controlas el futuro. Eso está en manos de Dios. Eso está en manos de Dios. Por lo tanto, síganme en esto. Si el futuro está en manos de Dios, ¿para qué preocuparse? ¿No? Es lo que Jesús está diciendo. No os afanéis por el día de mañana. No está en tus manos. No, pero ¿qué va a pasar con aquello y lo otro? Y estos temores. Y si sucede así, si sucede así, ¿qué tengo que hacer? El futuro de Dios está en sus manos y sabe, se va a cumplir lo que Él ha dicho que se va a cumplir. Este mundo irá de mal en peor. Este mundo se va a destruir. Asimismo, por el pecado. Dios va a venir, va a restablecer, va a vencer, va a reinar, va a renovar. Va a pasar todo lo que Él ha dicho que va a pasar. Nadie puede añadir, nadie puede quitar. El futuro está en manos de Dios. Nadie lo altera. Nuestra soberbia es tan grande que creemos que podemos cambiar el futuro. De hecho, eso es la preocupación. La preocupación es querer cambiar el futuro estando en el presente. La preocupación es querer modificar algo que pasará para que sea diferente. Eso es imposible. Oh, hermanos amados, qué mal nos vemos. Qué mal nos vemos cuando nos preocupamos. No solo estamos desconfiando del Dios proveedor, amoroso, bondadoso, que me ha prometido que me va a suplir mis necesidades. No caprichos, no deseos, mis necesidades. Me veo tan mal dudando de Él y pero aún me veo tan mal queriendo modificar algo futuro que ni siquiera está en mis manos hacer. Ahora nos damos cuenta por qué no servimos en el reino de Dios. Porque toda nuestra energía está vertida en algo que no tiene sentido. El futuro. Eso está en manos de Dios. Y perdemos tantos años, perdemos tantas fuerzas, perdemos tanta juventud en cosas terrenales en lugar de buscar el reino de Dios. Busca el reino de Dios, confía en Dios, confía en que Él proveerá. Oh, yo confío en Dios, dicen algunos. No, yo confío en Dios. Eso que está predicando, eso a mí no me pasa, porque yo sí confío en Dios. Mi confianza está firme. Ok, aquí está como lo demuestras. ¿Vives para el reino de Dios? ¿Es tu prioridad en tu vida?
¿Es la columna vertebral de tus decisiones de toda tu vida el reino de Dios? Porque así es como se demuestra que alguien confía en el Señor viviendo para su reino. Versículo 33, lo estudiamos. Hoy vemos que una mente saturada en las cosas de este mundo es una mente preocupada, una mente como los gentiles. Pero la mente de los creyentes no es así. La mente de los creyentes no está enfocada en el futuro, está enfocada en el presente, en el reino de Dios, hoy, hoy, hoy. Así que primera frase, así que no os afanéis por el día de mañana. Jesucristo dice esto. La segunda frase, pasemos a la segunda. La segunda frase lo explica. La segunda frase es una explicación. La primera frase fue un mandato. La segunda frase explica ese mandato. Y dice la segunda frase todavía más corta, porque el día de mañana traerá su afán. Porque el día de mañana traerá su afán. Esta frase, hermanos, para entenderla tenemos que mirar que primeramente es una figura retórica. En la Biblia hay figuras retóricas. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Y era de madera Jesús? No, está hablando en sentido metafórico. A los creyentes nos llama ovejas, y no es que seamos ovejas, son figuras de lenguaje. Bueno, aquí en esta segunda frase hay una frase que el Señor Jesucristo usa como una figura retórica, y es algo que se llama la personificación. Yo a veces siento aquí que estoy aprendiendo español con ustedes, ¿verdad? Pero la personificación es una figura de lenguaje, ¿de acuerdo? Solo piensen en eso. Esa es una. Ahora, cuando tú quieres entender bien la Biblia, tienes que captar cuando hay figuras retóricas para entenderlo como Dios quiere que lo entiendas. Esa segunda frase es una personificación, así se llama la figura del lenguaje, personificación. ¿Y qué es la personificación? Muy fácil. Cuando le das cualidades y acciones de persona a algo que no lo es. Personificación. Por ejemplo, cuando tú dices, oh, hoy salió el sol y me sonrió. A ver, sonreír es de persona. El sol no sonríe, pero tú entiendes lo que estás diciendo. Es una personificación, es una figura retórica y lo usamos todo el tiempo. Por ejemplo, decimos, la vida me trató mal, y la vida no es una persona que te golpeó. Simplemente es una frase retórica que se llama personificación, donde haces que una cosa inanimada tenga cualidades de persona, ¿sí? O por ejemplo, también decimos, el destino me jugó mal. A ver, el destino no juega. El destino no es una persona, pero esa es precisamente la frase retórica. Así se usa. Y en la Biblia hay muchas frases retóricas así como esta. Bueno, ¿dónde está la personificación aquí en la segunda frase? Jesús dice, versículo 34, porque el día de mañana traerá su afán. En el texto griego, mañana se trata como si fuera una persona. El día de mañana vendrá como si fuera una persona que va a venir, como si fuera un ser humano que va a llegar a tu casa. El mañana es como que ahí en esa frase una personificación, como si el día de mañana fuera una persona que va a llegar con maletas, inesperadamente, el día que menos lo creas, pero de manera inevitable va a llegar a tu casa y va a venir con sus maletas de sus nuevos cargas, preocupaciones y afanes. O sea, ya hay una personificación. Jesucristo está diciendo, el mañana va a llegar. Básicamente es eso. El mañana va a llegar. El mañana va a llegar. Y traerá sus propias preocupaciones. Ahora, ¿entienden lo que les dije hace un rato? El que se preocupa carga doble. Trae dos mochilas. El que se preocupa carga dos mochilas. La mochila del hoy y la mochila del mañana. Está cargando doble. Es exactamente lo que Jesucristo no quiere que hagamos. Enfócate en el hoy, vive para mi reino hoy. Y el mañana va a llegar, inevitablemente, y va a llegar cargado, Va a llegar cargado, es la idea aquí de Jesucristo. El mañana llegará como una persona cargada con sus propias preocupaciones, de manera inevitable traerá lo suyo. Por eso, no te preocupes por lo que vendrá, eso ya vendrá. Es mejor enfocarse en el reino de Dios hoy. Hoy, esta es la esencia de este versículo, hermanos. No te preocupes por cosas que no han llegado. Enfócate en el reino de Dios hoy. Una frase, una enseñanza tan sencilla, tan clara, hermanos. Digo, para mí es clara. Si usted está poniendo atención, también es clara. Pero en nuestras vidas, en nuestra existencia se vuelve un reto. Porque muchos de nosotros queremos vivir realmente hundidos en el mañana, preocupados por el qué será. Y en eso descuidamos algo, el reino de Dios. Jesucristo está enseñando, no te preocupes por el mañana. ¿Por qué?
porque el día de mañana llegará con sus propias preocupaciones. Es mejor enfocarte en el reino de Dios. De ahí es de donde viene nuestra palabra realmente, ¿no? Preocuparse, ocuparse antes de tiempo. Es una ilusión, nadie puede eso. La preocupación de esa manera es ilógica, porque no sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar. Miren, hermanos, si alguien en mi familia, al menos, creo que yo soy la persona más calculadora de mi familia. A lo mejor soy la persona más calculadora de este edificio, en este momento. A mí me gusta ser calculador hasta la pared de enfrente, meticuloso y saber dónde voy a poner el pie en el próximo minuto. Y trato de ser muy cuidadoso en calcular todo lo que va a pasar. ¿Y saben qué? Siempre me sale mal. Siempre. Puedo calcular muchas cosas, pero ¿saben qué? No puedo yo anticipar los sucesos que van a pasar. Hay cosas inesperadas que van a venir que yo no puedo calcular. Recuerdo una vez que, se acordarán ustedes, todavía tienen ganas de aventarme frutas todavía por eso. ¿Se acuerdan cuando renté un camión y yo les prometí un camión para un campamento, un camión lujoso, y a la mera hora calculé cada detalle de ese viaje? ¿Se acuerdan? Hace unos años. Y me mandaron las fotos. Este es el camión lujoso, VIP, de elite y todo, ¿verdad? Y cuando llegamos allá al lugar, es un camión rancio, viejo. Y yo calculé cada detalle de ese viaje. Y salió mal en ese sentido, porque hubo circunstancias. Ya llegó el dueño y me dijo, es que el otro camión no sirvió a la mera hora y tuvimos que traer eso. Yo no puedo controlar eso. No puedes controlar el futuro por más que te eh, esfuerces minuciosamente a querer calcularlo. Así que todos los que somos calculadores, bájale a tu calculadora, porque no hay cosas que no puedes controlar, que van a surgir y de las cuales solo Dios tiene conocimiento y control. Por eso Dios dice, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerás afán. ¿Y sabes qué? Y tú ni sabes cuál va a ser ese afán del día de mañana. Dios es tan sabio en decirnos esto. Ahora déjeme darle una bomba espiritual. Por favor, prepárese. Con todo esto que le he dicho, cuando nos preocupamos por el mañana, descuidamos el hoy. Cuando tú pones tus ojos en futuro, descuidas el presente. Y eso es bien peligroso. Ahí te va. Algunos de ustedes están preocupados por el mañana, su casa. Mi casa tiene que quedar en tanto tiempo, el terreno, esto que tengo, lo tengo que vender, lo tengo que edificar, lo tengo que construir, lo tengo que terminar. Y enfocado en tu casa de mañana, descuidas tu familia de hoy que vive en esa o vivirá en esa casa. Y estás preocupado por la casa futura y descuidando la familia presente. Qué peligroso, qué peligroso. No, es que estoy juntando para la casita, ya tengo 2, pero quiero una tercera. Y quiero una casa, otra casa aquí, una en Mérida, otra aquí, otra allá, para que yo tenga y al final de cuentas yo pueda vivir como siempre ha sido mi sueño, vivir de mis rentas. ¿Te fijas? Una persona viviendo en el futuro. ¿Y qué pasa siempre? Siempre descuidas el presente. Y quizá en tus fuerzas llegues a conseguir esa casa grande que quieres y volteas a ver y los hijos ya no quieren vivir en esa casa. Porque te preocupaste por el mañana, una casa, pero descuidaste a tu familia presente. Yo prefiero el otro. Yo prefiero al revés. Otro ejemplo. Tú estás preocupado por el mañana, tu jubilación. Y dices, mi jubilación, ya mero, y tu jubilación es tu mente, así como que el que se va a graduar su certificado, así está por el de la jubilación, ya lo voy a alcanzar, ya casi lo llego, ya casi, preocupado por tu jubilación mañana y descuidas tu salud presente. Y llega el día de tu jubilación y ya no te sirve de nada porque eres un cuerpo desgastado por el trabajo que le diste los mejores años al mundo. Y ahora sí, llegas con diabetes, hipertensión, gota, depresión y todo. Ahora sí, pastor, ya estoy para servir a Dios. Y le diste a Dios los mejores años de
de tu vida? No. Es peligroso preocuparse por el mañana porque descuidas el presente. Algunos cristianos viven buscando la comodidad entre lujos y cosas y tecnología, comodidad, y descuidan el presente, su espiritualidad. Descuidan su vida espiritual. Gente que quiere vivir en el mañana, preocupándose por sus deseos, su felicidad. Es que yo quiero mi felicidad futura, quiero vivir feliz cuando sea viejo. Y pensando en el mañana con esto, descuidas la voluntad de Dios y la gloria de Dios en tu vida. Por estar enfocado en tu felicidad, descuidas la gloria de Dios presente. Así que no necesitamos preocuparnos por las cosas del mañana. Ellas se enfrentarán en su momento. Jesús dice una vez más, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá afán. Y pasamos a la tercera y última frase. Tercera frase. Basta a cada día su propio mal. La primera frase fue un mandato, la segunda frase de este proverbio fue una explicación, y la tercera frase concluye. Dice Cristo, basta a cada día su propio mal. Basta, significa es suficiente. Es suficiente el mal de cada día. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Ya no usa la palabra preocupación, usa la palabra mal, kakia, una diferente palabra en griego. Y con esa palabra Jesucristo está queriendo decir todas las adversidades que vivimos cada día. Por ejemplo, díganme si no, un día normal está lleno de retos, un día normal está lleno de pruebas, de tentaciones, de luchas, de aflicciones, de tribulaciones, de conflictos, de crisis. Son cosas normales del cada día. Cosas que tenemos que enfrentar o sí o sí. Y si a eso todavía le añades las preocupaciones futuras, Jesucristo dice, no. Basta. Es suficiente con las cargas de cada día. Una vez más, no está hablando de preocupación. O sea, Jesucristo no está diciendo, preocúpate por lo de hoy, no te preocupes por lo de mañana. No está diciendo eso. Ahí la palabra males significa los retos, las pruebas, las tentaciones, lo normal que vivimos en cada día de nuestra vida como creyentes en este mundo perdido. Eso es suficiente enfrentarlo cada día en vez de estar queriendo cargar tu corazón con las cosas del futuro. Basta cada día su propio mal. Es suficiente con las pruebas que tienes como para que te autopongas más cargas de preocupación en tu alma. Ya tenemos suficiente con lo de cada día. Yo no sé usted, pero yo sí. Tengo suficiente con lo de cada día. Las necesidades, las demandas, las responsabilidades, lo de cada día me basta y me sobra como para buscar preocuparme por el futuro. Creo que deberíamos, en vez de decir, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con esta casa? El día que yo me muera, mis hijos se van a pelear por los terrenos. ¿Qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con mi capital que he invertido? En vez de decir eso, deberíamos decir mejor, ¿cómo puedo obedecer a Dios hoy? No qué va a pasar con tal cosa mañana, es ¿cómo puedo obedecer a Dios hoy? ¿Cómo puedo mejorar mi vida hoy? ¿Cómo para Dios? ¿Cómo puedo crecer hoy espiritualmente? ¿Cómo puedo avanzar hoy en mi fe? ¿Cómo puedo hoy buscar más el reino de Dios? Ahora. Creo que eso debería ser más nuestro pensamiento. Los que viven preocupados por cosas futuras descuidan todas estas cosas. Y el resultado es que no avanzan en su vida. Oye, puede ser, yo no sé. Pero puede ser que haya aquí personas que están tan enfocadas todavía y después de 8 mensajes y 2 meses y medio, haya personas que todavía quizá están enfocadas en lo terrenal. Su dinero, su casa, ya están descuidando a los hijos, descuidando al esposo, descuidando a la esposa, trabajando los dos, descuidando a los hijos y por supuesto los hijos crecen y vienen las consecuencias. Sorpresa, Dios tenía razón. Viviste en el mañana y descuidaste a tus hijos y ahora empieza la primera etapa de las consecuencias. Ahí te va. Por tu pecado, por haber descuidado el reino de Dios y haberte enfocado en las cosas. Y es que cuando se casan dos personas empiezan a vivir y el primer error que cometen es empezar a vivir para las cosas terrenales.
Bueno, ya nos casamos, ¿ahora qué? Pues a trabajar porque se necesita una casa para todos. Vamos a la casa, casa, moto, 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 terreno, camioneta. ¿Qué más nos falta para ser felices? Se preguntan. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Y lo peor de todo es que podemos estar hablando de personas que llegan a una iglesia donde se les predica la verdad y salen y siguen con los ojos puestos en las cosas terrenales. Su alma está ligada a eso. ¿Y saben qué me dice a mí, como siervo de Dios, tan débil como ustedes? Pero ¿saben qué me dice eso? Que eres un gentil, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Y no sirve absolutamente de nada que vengas el domingo y cantes y estés si tu enfoque está en dinero, trabajo, casa, y te llevas entre los pies hijos, matrimonio, vida cristiana, espiritualidad, servicio. O sea, servicio a Dios, ¿para qué? Pero me puedo parar a las 5 de la mañana para llegar a tiempo al trabajo. Eso sí, y no falto, pero los domingos siempre me enfermo, siempre me enfermo. Los domingos es de enfermarme, pero al trabajo, triple energía tengo. Enfocado en el reino terrenal, date cuenta. Te lo digo con amor porque te conozco y me conozco. Y tú necesitas esto y yo también. Busca el reino de Dios. Vivir en el mañana no te traerá nada. Y los que ya lo hicieron empezarán a ver las consecuencias de vivir descuidando el presente, descuidando el reino de Dios. Enfócate en el hoy. Descansa el mañana en Dios y no te preocupes por eso. Hice mi propia paráfrasis de este versículo para terminar. Este versículo es como si dijera: no te preocupes por las cosas materiales de mañana, ya que el mañana se encargará de traer sus propias preocupaciones. Suficiente tienes con la dosis de adversidades de cada día. Es lo que está enseñando Jesucristo. Jesucristo mandó: no te preocupes, explica por qué no preocuparse y concluye diciendo: basta a cada día su propio mal. El presente lo enfrento, el futuro está en manos de Dios, pero todo confío en su providencia, en su provisión del Señor. Por fin, después de 8 mensajes, concluimos 6 razones para no preocuparse. Razón de importancia, razón de valor, razón de incapacidad, razón de fe, razón de diferencia y razón de enfoque. ¿Qué hacer con las preocupaciones? Espero que hayamos aprendido. Echarlas sobre Dios. ¿Llegarán las preocupaciones? Sí, pero descánsalas en Dios. Y después de estos mensajes, creo que ya no tenemos razón para vivir preocupados. Dios no quiere eso. La preocupación nos aleja de Dios, la preocupación nos estorba en la vida espiritual, incluso nos enfría en nuestra vida, nos desalienta porque es pecado. Y si las preocupaciones por lo material son tu centro, entonces date cuenta, eres un incrédulo que busca las cosas de este mundo. Pero los creyentes no somos así. Los creyentes no vivimos preocupados. Luchamos con la preocupación, sí, pero la descansamos en Dios y no vivimos así, es la gran diferencia. Claro que luchamos con las preocupaciones, pero no nos vencen porque confiamos en el Dios que provee. Las echamos sobre Él, confiamos en Él, nos enfocamos en el presente, vivimos para su reino y entonces aquí está lo más hermoso de todo. Una persona que vive así, confiando en Dios para su reino, las cosas materiales Dios se las añade. Y todas estas cosas os serán. ¿Qué quieres? ¿Que Dios te añada las cosas materiales? ¿O tú por ti mismo las consigues? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? Son las dos únicas posibilidades. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por la bendición que nos das de entender este proverbio dicho por Cristo. Gracias que nos permites terminar este capítulo. Pero Dios, todas estas cosas quisiera que las sellaras en nuestro corazón, que las imprimieras en nuestra conciencia, que las ataras a nuestro corazón, que las hicieras presente a nuestras conciencias. Señor, somos demasiado afanosos. Vivimos demasiado para las cosas de este mundo y olvidamos tu reino. Tenemos olvidada tu palabra, tenemos olvidada la oración, tenemos olvidada el ministerio, pero somos bien responsables en el trabajo, bien responsables en la escuela, bien responsables en todo lo de este mundo.
Señor, ayúdanos a darte a ti la prioridad por encima de todo, porque eso hace un hijo tuyo. Vivimos en el hoy, viviendo para tu reino, confiando en ti, y tú nos añades nuestras necesidades materiales. Gracias, Señor, porque lo haces. Bendito sea tu nombre. Te pido por esta congregación, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a lidiar con todo esto, Señor, y que cuando vengan las luchas de preocupación, que las enfrentemos como hemos aprendido y que nos ayudes a vencer. Padre, pon el reino tuyo en nuestra mente y que podamos orar como Jesucristo. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy, Señor, confiamos en ti. Y el mañana está en tus manos. Haz esto en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.